Hola. Hola, soy Frédéric Martel de París, Francia. Soy periodista, investigador, sociólogo y escribí Sodoma, un estudio sobre la Iglesia Católica y la homosexualidad. Hice mi investigación en el Vaticano, donde viví, y también en 30 países, y vine aquí, a Chile, 2 veces, para Sodoma. Frédéric, feliz de estar acá contigo. Bonjour. Bonjour. First of all, Primero que todo, why did you ¿por qué decidiste tocar un tema que es tan delicate delicado como el catolicismo moderno, how the structure como su estructura está compuesta hoy? is composed of? It's delicate, complex, maybe a bit. Es delicado, complejo, quizás algo peligroso, pero es verdad, es una realidad. Soy investigador, sociólogo, soy periodista de investigación, así que básicamente tienes que contar una historia, esa historia. Is there ¿Hay algo en la historia que capturó especialmente tu atención, grab your attention que haya dicho, hey, aquí hay una puerta por la que puedo descubrir algo? where I can get into something that O quizás muchas personas trataron de hacerlo antes que tú, pero no pudieron obtenerlo. ¿Por qué lo hiciste tú? You know, if you are Italian, that's Sabes, si eres italiano, eso es complejo. El mundo editorial, el mundo del periodismo le tendría miedo a este tema. Si eres del vaticanista, el periodista que trabaja principalmente en el Vaticano, haces este libro y pierdes tu trabajo. if you're heterosexual, you don't Y si eres heterosexual, no entiendes el código, no tienes las redes para entrar. Esa es la razón probablemente de por qué este libro nunca se había hecho, y es hecho por un francés, no vaticanista, que tiene el código y no es italiano, y tiene las redes para penetrar y entender la iglesia. understand the church. they did receive you ¿Te recibieron con los brazos abiertos desde el principio o tuviste que romper algunas barreras en el Vaticano? break some chains? In the beginning, I had sources. Desde el principio agregué fuentes de personas, sacerdotes que trabajan y viven en el Vaticano, que me dieron la información y la estructura general. Overall structure. So I had several sources. Entonces eran varias fuentes, al final 27 fuentes dentro del Vaticano, sacerdotes homosexuales, describiéndome la situación, y a partir de ellos conocí a más de 40 cardenales y 50 obispos, muchos nuncios, y de ahí viajé por todo el mundo. But basically, at the origin of this kind of project, you need Pero básicamente en el origen de este tipo de investigación necesitas fuentes. Lo que te atrae es un sentido de esquizofrenia, hipocresía. Eres muy homofóbico afuera, en público, y muy gay por dentro, en secreto. inside secretly. So Eso es bueno. you know, Eso es Sodoma. Eso es el libro. Eso es Sodoma, sí. The thesis of your book, by and large, A grandes rasgos, that la tesis de tu libro es que aquí, en esta institución, tenemos una jerarquía que está compuesta, tú dices que entre 70 y 80% 80% of gay people de personas gays that disguise themselves as homophobics, que se disfrazan de homofóbicos that basically y que básicamente la mayor lucha de la Iglesia Católica no es la situación de los abusos a menores between o el problema de perder potenciales sacerdotes. of losing people who want to become priests, but El mayor conflicto, dices tú, conflict is es aceptar o no aceptar in a accepting las personas gays de la Iglesia. the gay people within the church. No, es por supuesto. Mi foco y mi libro es sobre la homosexualidad. Si hago un libro sobre la industria del tomate en Estados Unidos, hablamos sobre tomates. Seguro. this is a book about homosexuality because that's my Este es un libro sobre homosexualidad porque ese es mi tema. Pero tienes razón, si es 60%, 70%, 80%, por supuesto que nadie sabe, y mi libro es principalmente un libro cualitativo, no uno cuantitativo. Pero diría que la mayoría es homosexual, una mayoría silenciosa en la Iglesia, en el Vaticano, pero también en todas partes del mundo, incluso en Chile. Pero cuando digo homosexualidad es a veces muy complejo. Digo en el libro que es como 50 sombras de gay. Algunos son homosexuales que son personas gays que no actúan, no tienen sexo. Pueden serles fieles a sus votos de castidad y al celibato. Después tienes personas que están en grandes problemas respecto a su sexualidad. Un día pueden tener un amante y después tener molestias por mucho tiempo. Hablamos de flagelación, se castigan, ese tipo de cosas. themselves, these kind of things. Then you have people
También hay personas, muchos cardenales, que tienen amantes reales, viven con sus asistentes. Sus novios pueden ser su guardaespaldas, su chofer o lo que sea. Y después tienes algunas personas que pueden tener muchos amantes. A veces hay prostitución, a veces hay orgías gays en el Vaticano, orgías, fiestas con sexo y drogas dentro del Vaticano, drogas químicas. Lo sabemos, es verdad, hay pruebas de eso. Personas han sido arrestadas por la Gendarmería del Vaticano. Es un mundo muy complejo, pero diría que la realidad es más importante de lo que podría ser ficción. Es increíble. Frederick, ¿cómo pueden, por ejemplo, esas personas que son más abiertas sobre su homosexualidad, cómo pueden salirse con la suya en una institución y un recinto eclesiástico que aboga por el celibato y que critica el comportamiento sexual anormal? ¿Cómo puede pasar esto? ¿Acaso no son personas castigadas o no son personas despedidas? Estás absolutamente en lo correcto. Diría que se ve como una contradicción. Eres homofóbico, pero al mismo tiempo eres homosexual. Pero de hecho no lo es. Es una consecuencia. Eres homofóbico porque eres gay. Quieres esconderlo, quieres hacer de tu homosexualidad un secreto. Y como es secreto, tienes que mostrar que eres homofóbico para que la gente no crea que lo eres. Sí, no tengo problemas con que los cardenales, los obispos, los sacerdotes sean gays. Yo soy abiertamente gay, soy amistoso con los homosexuales, tengo empatía con ellos. Están en un closet que ayudaron a construir. Sin embargo, por supuesto que tenemos que criticar la esquizofrenia, la doble vida, lo que en realidad el Papa Francisco está diciendo. El Papa Francisco está criticando todo el tiempo a los obispos y cardenales que están en su contra, que son muy conservadores y homofóbicos. Él les dice públicamente, eres homofóbico, pero eres esquizofrénico, hipócrita, tú eres el que está viviendo una doble vida. Y el que vive una doble vida, básicamente reniega al ser gay. El Papa Francisco no está en contra de que las personas sean homosexuales, está en contra que las personas sean gays y homofóbicos, básicamente la esquizofrenia. Sí, el Papa Francisco ha hablado más sobre gays dentro de la iglesia, creo, que cualquier otro papa. Y ha sido amigable con algunas oraciones específicas. ¿A quién soy yo para juzgar, dijo, a alguien gay? ¿Es esto algo que dice por convicción o lo dice porque sabe que gran parte del Vaticano está compuesto justamente por gays? ¿Sabes? Aquí estamos en Chile y sabemos que el Papa es argentino. Es jesuita, es peronista, tiene 82 años. Un día es amigable con los gays y al otro día es anti-gay. A veces es difícil saber qué quiere decir y qué quiere. Es típico de los jesuitas que la mitad de una verdad puede ser mitad de una mentira. No sabes exactamente. Para tratar de entender, diría que cuando se trata de una situación individual, un sacerdote, un cardenal que es gay, él está bien con eso, tiene empatía con las personas, con individuos. Y para él, ser homosexual no es un problema. Sin embargo, cuando se trata de matrimonio gay, política o teoría de género, puede ser muy anti-gay. Diría que él es de otra generación. No puedes esperar que todos los peronistas de 82 años, jesuitas, argentinos, vayan al orgullo gay en Roma. Es de otro tiempo. Tienes una de las investigaciones más increíbles que haya visto en un libro, para decirte la verdad. Y es por muchas razones. Una de ellas es que la mayoría de las personas que hablan contigo en el libro lo hacen con una identidad abierta. Dicen su nombre, los mencionas con su nombre. Y no se rehúsan ni niegan. No niegan, no se rehúsan. Por ahora al menos. Hablan muy abiertamente sobre lo que pasa en el Vaticano y eso es muy difícil de obtener.
Por ejemplo, For example, there's one, hay uno que es el enemigo designado del Papa, the designated enemy of the Pope is Burke, well, who is a little bit of a caricature. que es un poco una caricatura de alguien que en cualquier circunstancia In any circumstance sería una contradicción de la misión of the mission of the church and of the, y el mensaje de la Iglesia y se queda ahí. does he, does, I'm going to ask you, Te voy a hacer una pregunta católica. does he believe, Burke, ¿cree en Dios? does somebody who does Alguien que hace exactamente lo contrario de lo que dicen y predican y lo hace igual. and they preach, ¿Cree en un Dios omnisciente y omnipresente? in an omniscient and omnipresent God? You know, I think, to be honest, ¿Sabes? Para ser honesto, creo que cuando hay personas que en general son gays y deciden convertirse en sacerdotes, no es un accidente. Es de hecho algo sociológico. it is actually a sociology. They try Están to tratando de encontrar una solución para ellos respecto a ser gay. De nuevo, en los 50, los 60, hay que entender que hay personas del pasado que no viven la homosexualidad o incluso la sexualidad del 2019. 19. They live in an homosexuality. Viven una homosexualidad de 1950, de 1940. Tienes que entender que el código no era el que tenemos hoy. And at the same time, I profoundly Al mismo tiempo, creo profundamente que ellos realmente creen en Dios. No es una contradicción. Pueden ser gays y convertirse en sacerdotes porque son gays, pero también porque realmente se sienten apelados por Dios. Creen en el Evangelio y a veces creen más en el Evangelio porque son homosexuales. more in the gospel because they are gay. They try to find a solution, and Tratan de encontrar una solución y eso es muy viejo. Sabemos que las personas, grandes escritores, teólogos famosos, han dicho que si Dios puede hacer una transformación en una persona gay, es porque Dios es aún más grande y fuerte. Tienen una forma muy disparatada de pensar sobre el vínculo con la religión. way of thinking of their link. Frederick, in order for Considerando la idea del libro sobre que la homosexualidad es un poder dentro de la Iglesia, the church, that maybe permits all quizás kinds cruza of todo tipo de países, countries, incluyendo including Chile. Chile. Does Nuestro Chile país cumple con esa parte de la tesis fulfill that part of the thesis that que la mayoría de la most of the jerarquía o buena hierarchy parte de is ella está composed of- compuesta por a good sacerdotes part of it gays? is composed of gay priests? You know, I've been in 30 countries. ¿Sabes? He estado en 30 países para hacer esta investigación y mi base fueron las entrevistas que hice en todo el mundo, pero diría que Chile tiene la esencia del sistema. Of the system. The quintessence of the system. Digo la esencia del sistema porque lo que ves en otros países lo ves en Chile en una forma paradójica. In a kind of paroxysmal way. And also you have Tienes a Angelo Sodano, que fue nuncio aquí por 10 años, desde fines de los 70 a fines de los 80, y se convirtió en ministro de Relaciones Exteriores de Juan Pablo II, y luego primer ministro del Papa, el secretario de Estado. of the Pope, the Secretary of State. Yes, I think Sí, creo que el episcopado, cardenales, obispos son especialmente gays, al menos en secreto en Chile. secretly in Chile. I think En general, creo del sistema que cubrió el crimen de Fernando Caradima, el sacerdote que ahora es acusado de muchos abusos sexuales, que muchos de ellos son homosexuales. were quite often homosexual. And I need to be clear here. Y necesito ser claro aquí, no hay ningún vínculo entre la homosexualidad y los abusos sexuales. El abuso sexual lo hacen muy a menudo personas heterosexuales, en familias heterosexuales, en colegios, y las víctimas son mayoritariamente niñas y mujeres.
In the Catholic Church, Sin embargo, en la Iglesia Católica, y especialmente en la Iglesia Católica en Chile, el abuso sexual es abuso homosexual. Las víctimas son principalmente entre 80 y 85% niños, menores de edad, u hombres adultos. Por ejemplo, seminaristas. why is that? ¿Por qué? Es una pregunta muy compleja. And I would say mainly that Diría que principalmente quienes abusan de hombres o niños son personas cuya sexualidad está en grandes problemas. La homosexualidad no es el problema, es la sexualidad que está reprimida. a sexuality that is repressed, that is you hate yourself. Te odias, le mientes a otros, pero también te mientes a ti mismo. There is also a lot of blackmail. También hay mucho chantaje, hay mucho. Todos saben de tu pequeño secreto y tú sabes de los pequeños secretos de otras personas. And when you have a crazy Y cuando hay un abusador loco, enfermo, como Fernando Caradima, todos lo protegen de cierta forma porque tienen miedo de sí mismos. they are afraid of themselves. A lot of the bishops, a lot Muchos de los obispos, cardenales, nuncios, muchos de los consejeros políticos de Pinochet en ese tiempo que protegieron a Caradima también eran homosexuales. were also homosexual. Did homosexuality La homosexualidad en este tiempo would it be considered se podría considerar un activo para escalar en la jerarquía. ladder of the hierarchy? Sí, That's a very es una forma muy alocada. Eres muy homofóbico hacia afuera, pero por dentro tienes el código. but inside you have the code, you promote, you Promueves, atraes, reclutas homosexuales y después cardenales que son gays tratan de ascender obispos que también lo son. Obispos que son gays ascienden a nuncio o sacerdotes que son gays. Sacerdotes que son gays ascienden a seminaristas que son gays y así sigue. that are gay and so on and so forth. You have a series Tienes una serie de reglas en el libro, that you put in. Reglas sociológicas. reglas sociológicas. Una de ellas es muy sorprendente, Those que aquellos obispos que parecen ser más homofóbicos probablemente son gays. and at the same Y al time, mismo tiempo, al contrario, those that los que son más amigables con los gays quizás son heterosexuales. ¿Cómo surgió esta serie de reglas? You know, when you look ¿Sabes? Cuando miras a la iglesia y especialmente en este tema, que es uno muy delicado, como dijiste, tienes que ser contraintuitivo. En general, ves a alguien que es homofóbico y dirías, ok, es homofóbico, así que no puede ser gay. Es un error. En la iglesia funciona al revés. Y si vuelves a ver el pasado en Chile, aquí lo que obispos, cardenales, sacerdotes han dicho durante décadas cuando alguien era muy homofóbico, obsesionado con la homosexualidad, que está totalmente that is like totally I mean, he thinks of only about that and it's solo piensa en eso y tiene un discurso de odio en contra de los homosexuales. Es bastante frecuente que esa persona pueda ser en privado homosexual. however, when you are like cool on Sin embargo, cuando eres relajado con este tema, cuando eres amigable con los gays, puedes estar en contra del matrimonio gay. Lo entiendo, pero no estás obsesionado. No vas a la calle para demostrarlo. No dices que es lo peor del mundo. ¿Por qué la homosexualidad sería lo peor del mundo cuando tienes pobreza, cuando tienes esta situación terrible de migración y las personas mueren por hambre, cuando hay pena de muerte, cuando hay tantos problemas en el mundo? so many trouble in the world, even the Incluso el tipo de destrucción que hubo en Notre Dame, en París, tienes cosas más importantes que la homosexualidad. Cuando estás tan obsesionado, hay algo problemático en tu propia vida para tener este tipo de discurso. before was the reform. Antes de la reforma, Reform had to y la reforma tuvo que ver con varias situaciones que ya no serían toleradas en la iglesia. within the church. Por ejemplo, tener a las concubinas en el Vaticano, And having children. tener hijos con ellas como Alejandro VI, Six, having vender las indulgencias después de la confesión. after confession, and that was Esa fue probablemente uno de los grandes cismas en la Iglesia Católica. in the Catholic Church. How big is ¿Qué tan grande sería esta situación your book, si tu libro es validado validated all over the place and y hace conocer la realidad que muestras de la Iglesia Católica? within the Catholic Church? you know, I don't want to be too ¿Sabes? No quisiera ser tan egocéntrico. the schism is already El quiebre ya está aquí porque tiene 6.000 sacerdotes que son acusados de pedofilia en Estados Unidos.
that are accused or of pedophilia in the US. 4,000. 4.000 en Australia, cientos en Chile, en México, en Cuba, en Argentina, en Bélgica, en Francia, en Italia, en el Reino Unido y así, en muchos otros países. So that's dramatic. Eso es dramático, es terrible. Es probablemente el problema y cisma más importante para la Iglesia desde... trouble and schism for the church since, I grew up in Avignon, and we Yo were crecí very en Aviñón because we had y éramos popes. muy buenos porque teníamos un papa de Aviñón y después fueron 2 papas y 3 papas. Es un poco como eso, es un cisma nuevo. Es porque At the end, I'm pretty in favor. al final estoy bastante a favor del Papa Francisco. Lo sé, ha cometido errores, grandes errores, especialmente en Chile, pero reconoce sus errores y cuando entiendes la forma en la que ha sido atacado por estos cardenales ultraconservadores de derecha que están mintiendo, son homofóbicos y muchas veces homosexuales, tienes que entender que él trata de ir en la dirección correcta, a pesar de que el Papa Francisco comete errores en algunas ocasiones. Made mistakes sometimes. We're about to close Estamos casi terminando la entrevista, pero tengo que preguntar 2 cosas. two other things. One, Una, llamó mi atención, my attention has to do tiene que ver con algunas críticas que has recibido por lo que has dicho. because the book saying that to some extent Para algunos está sacando a la luz la homosexualidad y a los homosexuales sexuals with names, up in the spot, up in the light, which is something that que es algo que ellos deberían hacer y no ser expuestos. exposed somehow. But honestly, I don't. I out a few people. Pero honestamente no lo hago. Saqué del closet a algunas personas cuando estaban muertas por mucho tiempo, cuando ya han sido acusadas de abuso sexual. Eran reconocidos o populares, medios internacionales ya lo habían hecho. Cuando se trata de cardenales que están vivos, no los saqué. Por supuesto que puedes entender cosas, códigos, pero no saco a individuos, saco al sistema y al Vaticano. I out the system. I out the Vatican. My goal is always Mi meta es ir desde la situación individual al sistema. to the system. And this is why people Esto es porque las personas reaccionaron bastante bien, incluso personas católicas, incluso medios católicos, con el libro que básicamente explica la situación y no ataca a nadie. There are actually two En popes. la Iglesia Católica hay de hecho 2 papas. And I don't know Y no sé, para decirte la verdad, si fuiste tú you and y you, tu libro, but Ratzinger pero Ratzinger estuvo callado for por, no sé, 5 o 6 años years ya. now. And all of a Y de sudden, repente he comes viene hace unos días con una declaración a statement that que es bien dirigida um, contra el Papa Francisco. Pope Francis. So, Entonces, do you think ¿crees que el libro va a levantar el asunto de tal manera que va a haber un, llamémoslo, so much that there's gonna be acto de sinceración a sinceration y apertura para tocar el tema? to touch the subject? you have 2 popes. One is more from the Tienes a 2 papas, uno de ellos es más de derecha, el otro es más de izquierda. Uno es más homófilo, el otro es más heterosexual probablemente. Para decirte la verdad, leí la carta de Benedicto XVI, Ratzinger, y es un desastre. and it's a disaster. This letter is Esta carta es falsa, confunde, se equivoca desde la página 1 al final. one to the end. And because it's an old man, 90, Es de un hombre anciano, 92 años creo, que ha sido papa y cuando se trata de abuso sexual, homosexualidad y una crisis que es muy profunda en la iglesia, él dice, in the church, he says, you know, ustedes saben, los errores son por la liberación sexual en 1960. Quizás la liberación femenina, quizás la homosexualidad. Eso está mal. Está mal. El abuso sexual es por los sacerdotes que han abusado y fueron protegidos por la iglesia, por personas como el cardenal Ratzinger al final de la Congregación de la Doctrina de la Fe y después como el Papa Benedicto XVI. as a pope. So you need to recognize Tienes que reconocer tus errores y no acusar a otros. Aunque no es algo muy amigable de decir, cuando Benedicto XVI escribe una carta como esa, es como una triste salida del closet. like a sad coming out. It's like if it's so Es como si estuviera tan obsesionado con la homosexualidad, tan obsesionado con la sexualidad, que quizás hay algo mal en su propia persona. in his own person. What is that?
¿Qué podría ser? Que quizás es ese tipo de homófilo que está sublimado, reprimido y es tan agresivo contra la sexualidad y la homosexualidad que puedes pensar que él estuvo por mucho tiempo en problemas. He was for a long time himself in trouble. He's a 92. Como un hombre de 92 años, si quieres entender eso, tienes que volver a 1940. Need to go back in the 1940s. At that time, En ese tiempo quizás decidió ser sacerdote because something was porque quizás había algo malo con él. Si hay algo malo en él, with him, you don't have to have no todo el mundo tiene que estar mal por él. because of him. Yeah, you're using the Estás usando la regla. rule that if he La regla número 3 de mi libro. Sí, si ataca mucho a los homosexuales es porque quizás lo es. maybe they are, but what if you're wrong? Pero ¿qué pasa si estás mal y no lo es? He's part of a segment of the church, Es parte de un segmento de la iglesia que dice, yo entiendo esto, yo sé esto, but pero tenemos que perseguir esto y eliminarlo. get rid of this. Yes, but I'm not Sí, wrong. pero no estoy mal. Lo siento. Está mal. No puedes pensar que el abuso sexual es por la liberación sexual. Liberation. Sexual abuse, first of all, they were El abuso sexual, primero que todo, esto pasó antes. El abuso sexual es anterior a un individuo que es sacerdote y un sistema de encubrimiento. Incluso aquí, en Chile, que estaba vinculado al Vaticano, al nuncio, al episcopado en este país. to the nuncio linked to the episcopate in this country. It's, I would say, it is Es, diría, un sistema de pandilla. Es un sistema colectivo de crimen organizado que protegía a los abusadores. that protected this abuser. And Y I'm lamento decir que Ratzinger es uno de los responsables de la crisis y no la liberación sexual. not sexual liberation. Frederick Martel, thanks. Frederick Martel, muchas gracias por tu libro y volveré a decirlo en términos de investigación. Investigation is one of Esta es una de las mejores que he visto sobre cualquier tema. regarding any subject, by the way. Muchas gracias. Thank you. Gracias.